Sean ustedes bienvenidos hoy, 2 de abril del 2025, a la tercera sesión reglamentaria en la sede del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Siguiendo los estatutos del Colegio Mexicano de Ortopedia, en esta ocasión tendremos la sesión correspondiente al tema responsabilidad del médico residente y del especialista, a cargo del doctor Juan Manuel Viruega, titular del Comité de Peritos en Ortopedia, y a sus invitados. En este momento cedo la palabra al doctor Arturo Joachín, secretario de Funciones del Colegio Mexicano de Ortopedia. Sean todos ustedes bienvenidos. Me voy a permitir leer el acta anterior. Acta de la segunda sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 5 de marzo del 2025. En cumplimiento a los estatutos vigentes, se efectuó la segunda sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas con un registro de 256 asistentes virtuales y 24 asistentes presenciales bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la primera sesión reglamentaria realizada el 5 de febrero del 2025, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida y a su vez se presentó el tema de la sesión coordinada por la doctora Eloísa Patricia Parra Telles, titular del capítulo de alta especialidad en pie y tobillo. La doctora Parra Telles dio una breve introducción sobre el panel del foro Secuelas del pie neurológico en el adulto. Posteriormente se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al CMO. Muchas gracias. En eventos y asuntos generales, agradecemos su participación en nuestras actividades académicas realizadas en forma presencial en las instalaciones de nuestra sede y en línea a través de nuestra página web en el mes de febrero del año en curso. Sesión de capítulo en tumores del sistema músculo-esquelético realizada el 12 de marzo de forma presencial y virtual. Taller en modelos biológicos, infiltraciones y sus vías anatómicas de acceso en las regiones de hombro, codo, mano, cadera, rodilla y tobillo, realizado el 20 de marzo del año en curso en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, INCIFO. Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. El CMO hizo presencia en el primer Congreso Medigen 2025, organizado por los grupos estudiantiles de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, evento realizado del 3 al 6 de marzo del año en curso. Agradecemos la atenta invitación y ha sido una experiencia enriquecedora y de gran intercambio académico. Se les recuerda que estamos próximos a celebrar nuestro 70 Congreso Nacional a realizarse del 30 de abril al 4 de mayo en el curso en la Expo Guadalajara, Jalisco. Si aún no te has inscrito, puedes realizarlo a través de nuestra plataforma digital. Iniciamos con gran éxito el diplomado en osteoporosis el 20 de marzo del presente año. Agradecemos tu valiosa participación y te invitamos a seguir pendiente de nuestros eventos académicos a través de nuestros canales de comunicación. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones cmo.com.mx. Haga clic y conózcala.
Te invitamos a publicar en la revista Acta Ortopédica Mexicana indexada en PubMed y Cielo, en donde se publican investigaciones y artículos de divulgación científica. Además, al colaborar con el Acta Ortopédica Mexicana, puedes formar parte del comité de revisores obteniendo puntos para la recertificación y diversos beneficios. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram, para que estés enterado de todos los servicios y beneficios que el CMO tiene para ti. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestro nuevo miembro titular, doctor Alberto Gutiérrez Elizarrarás. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Juan Manuel Viruega Ábalos, titular del Comité de Peritos en Ortopedia, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Responsabilidad del médico residente y del especialista certificado. Pero antes, dejen pasarles el video promocional de nuestro siguiente congreso a realizarse en la ciudad de Guadalajara. Sean todos ustedes bienvenidos. Guadalajara, 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 Guadalajara. Estimados colegas y amigos, soy el doctor Guillermo García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia en el bienio 2024-2026. Hola amigos, soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, presidente del 70º Congreso Nacional de Ortopedia, y con gran entusiasmo les hacemos una cordial invitación a nuestro gran estado de Jalisco. En esta ocasión, hemos decidido hacer el Congreso 2025 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos seguros que lo que hemos programado para ustedes estará al nivel de cualquier expectativa. Hemos diseñado un programa académico con maestros nacionales e internacionales para cumplir las expectativas de todos los ortopedistas de esta gran nación. Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se distingue por una rica herencia cultural y su importancia histórica, lo que la convierte en el escenario ideal para nuestro congreso. Hola, las queremos invitar al 70º Congreso Nacional de Ortopedia del 30 de abril al 4 de mayo en Guadalajara del 2025. ¡Las esperamos! El programa del Congreso ha sido meticulosamente diseñado para abarcar una amplia gama de temas con un enfoque particular en las últimas innovaciones y tendencias en ortopedia. Contaremos con la participación de eminentes expertos de renombre nacional e internacional, quienes impartirán conferencias magistrales. Es de especial interés la inclusión de sesiones dedicadas a la cirugía robótica y otras innovaciones tecnológicas que están marcando el futuro de nuestra especialidad. Nuestro compromiso es fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje, la colaboración y el intercambio de conocimientos. El Congreso servirá como una plataforma invaluable para que profesionales, académicos y estudiantes actualicen sus conocimientos, establezcan colaboraciones y amplíen sus redes profesionales en un marco de excelencia académica y científica. Exhortamos a todos los profesionales, investigadores, estudiantes relacionados con la ortopedia y traumatología a participar en este congreso, que sin duda será un hito en la historia de nuestra especialidad. Su contribución, participación, finalmente será el éxito fundamental para este evento científico y académico. El Congreso no solo será una plataforma para el aprendizaje y el intercambio académico, sino también una oportunidad única para establecer y renovar contactos con colegas y especialistas, tanto nacionales como internacionales. Estamos convencidos de que este evento contribuirá significativamente a la actualización y mejora continua en nuestra profesión. Con la expectativa de saludarlos en el 70º Congreso Nacional de Ortopedia,
les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por esta sesión a cargo del capítulo de Peritos en Ortopedia. Es un momento importante para nosotros, para que ustedes puedan estar evaluados como los colegiados, como ortopedistas, en la importancia de tener la atención médica continua sobre la parte médico-legal. Al final, la importancia de que tiene el médico residente en formación de la especialidad de ortopedia tiene una repercusión legal al ser médicos generales que están en formación, que están en proceso, así como de los especialistas, tanto en medio institucional como en el medio privado. Es importante estar certificados y así se va a ver en los temas que se van a presentar. Primero tendremos al doctor Jorge Ponce de León Domínguez. Él es médico adscrito del Servicio de Trauma del Instituto Nacional de Rehabilitación, abogado. Y en segundo término, el doctor Mauricio López Ramos, médico ortopedista, abogado y mediador por el Estado de Jalisco. Comenzamos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les agradezco mucho su presencia y bueno, vamos a hablar de un tema interesante con respecto a lo que corresponde a la responsabilidad que pudiera tener nuestros médicos residentes y pues así nosotros mismos, porque a veces estamos encaminados a la salvaguarda de las actividades en el hospital, en algunas otras ocasiones la educación de los residentes y por lo tanto podemos tener participación con ello. Vamos a ver nosotros que los errores médicos principalmente van a ser causas de demanda a nivel de nuestra especialidad. Realmente los ortopedistas somos una de las áreas más vapuleadas en esta sección. Únicamente nos llevan ventaja con esto los médicos anestesiólogos y los cirujanos plásticos quizá, pero somos una de las áreas más comprometidas en esto. Entonces, y esto va a depender porque, bueno, pues las actividades que nosotros realizamos en nuestros pacientes van a dejar frecuentemente secuelas y estas secuelas pueden repercutir incluso hasta la muerte del paciente. Entonces, específicamente es de que el paciente viene buscando algunas opciones en cuanto a su tratamiento y cuando no encuentra los resultados que estaba buscando, definitivamente va a haber discrepancia en cuanto a las opiniones. Y si a esto le sumamos que pueda haber una opinión encontrada por parte de algún otro colega que vaya encaminado al lado opuesto, bueno, pues definitivamente vamos a tener nosotros mayores inconvenientes. Entonces, esto también puede llevar a cabo de la mano con lo que corresponde a los errores cuando el plan que se estaba proponiendo para el tratamiento no es necesariamente el que va a llevar a cabo el médico. Entonces, para esto nos vamos a basar en lo que corresponde a la deontología médica. Esto es el deber ser de la actividad que estamos nosotros realizando. Estamos buscando nosotros para este tipo de aspectos las situaciones relacionadas con beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia. Entonces, para esto va a ir basado en cuanto al conocimiento, la práctica, la ética y la experiencia que el médico pueda tener para el tratamiento de nuestros pacientes. Con respecto a esto, vamos a tener en consideración que como médicos tenemos obligación para obtener resultados, en algunas ocasiones pocas cuando hay un contrato de por medio y si no, a reparar y satisfacer las consecuencias de los actos que hemos realizado nosotros en los pacientes. Los aspectos en los cuales vamos a quedar encasillados como tipificación, esto es las actividades del quehacer médico que están determinadas como alteraciones en cuanto a la conducta de los resultados, van a ser los errores médicos y dentro de esto encontramos las iatrogenias, en donde vamos a encontrar todo lo que se encuentra producido por el médico sobre el paciente. Nada más hay que tomar en consideración que esto corresponde a actos buenos y actos malos. Sin embargo, cuando estamos nosotros generando un aspecto nocivo, bueno, pues entonces ya lo vamos a poder considerar como iatropatogenias. En cuanto a lo que corresponde a la malpraxis, puede ser por negligencia y entonces aquí es cuando tenemos nosotros en nuestro actuar incumplimiento inherente a la profesión médica y esto es una conducta profesional inapropiada.
La impericia es cuando tenemos falta de conocimientos técnicos para realizar el acto quirúrgico que estamos proponiendo, que estamos realizando nosotros, y por lo tanto podemos tener nosotros exposición innecesaria del paciente hacia riesgos que no tendría por qué estar cursando este paciente. Asimismo, tenemos nosotros lo que corresponde a la imprudencia en cuando tenemos un riesgo que estamos sobrepasando todas las medidas de cuidado que pudiéramos tener con nuestro paciente. Entonces, cuando tenemos nosotros cualquiera de estas actividades en el actuar médico, definitivamente podemos caer nosotros en responsabilidad, y esta responsabilidad está tipificada, y esto es que está determinado en el código que nosotros tenemos responsabilidad con respecto a esto. Entonces, dentro del día a día que estamos nosotros presentes en cuanto a la actividad, vamos a encontrar estos parámetros que pueden ser de los más relevantes para cuando nosotros tenemos responsabilidad. Y esto es cuando nos negamos a dar procedimientos, cuando no tenemos una actuación inmediata ante una situación de urgencia, y cuando somos omisos, entre otras cosas, con el consentimiento informado. Cuando no estamos en el lugar requerido, esto es, si dentro de nuestro actuar tenemos nosotros necesidad de estar asignados a un servicio de urgencias, cuando tenemos una guardia, las responsabilidades en la atención de pacientes, en donde tenemos nosotros que cumplir un horario como residentes y no estamos en el sitio que corresponde, y la gente que está en autoridad con nosotros no tiene idea de dónde podamos encontrarnos porque es una actividad que tomamos nosotros por nuestra propia cuenta, entonces vamos a caer en responsabilidad. Y cuando nosotros abandonamos, lesionamos, causamos secuelas y la muerte, entre otros aspectos, también vamos a tener responsabilidad. En México estamos regidos por diferentes marcos jurídicos, y dentro de ellos quizá uno de los más familiarizados con lo que nos encontramos son las normas oficiales mexicanas, en donde va a estar estipulado cuál es el quehacer médico, en este caso, de cada una de las actividades. Recordemos que tenemos normas oficiales mexicanas de cualquier variante de medidas, de longitudes, de actividades industriales, y en este caso lo que corresponde al aspecto médico. Tenemos de los aspectos más importantes la norma oficial mexicana para el expediente clínico, que es la que data del 2012. Tendríamos que estar revisando las normas oficiales mexicanas cada 5 años. Sin embargo, bueno, pues es evidente que ya lleva unos cuantos años de retraso con esto. Tenemos como ejemplo normas oficiales mexicanas para disposición de sangre y sus componentes para fines terapéuticos, y uno de los aspectos que nos atañe bastante en este momento es lo que corresponde a la norma oficial mexicana del 2023-001 SSA del 2023, en donde es educación en salud para la organización y funcionamiento de residencias médicas en establecimientos para la atención. Esto es apenas del año pasado, fue una actualización que tuvimos. Es la tercera que presentamos en este siglo, y entonces vamos a hablar más adelante un poco de ellos. Y definitivamente la Carta de Derechos Generales de los Pacientes, Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otras. Y pues quizá algo que nos atañe y a lo que estamos más familiarizados, por lo menos en nombre, es lo que corresponde al Código Penal para el Código Penal Federal y para el Distrito Federal, en donde se van a tocar diferentes puntos relacionados con el quehacer médico. La responsabilidad penal van a ser delitos vamos a poder encontrar aquí delitos contra la salud, revelación de secretos, responsabilidad profesional, falsificación, usurpación de funciones, delitos contra la vida e integridad corporal, que se encuentran tipificados dentro de la ley. Para lo que corresponde a esto, vamos a encontrar ya ir encuadrando lo que corresponde a nuestro quehacer médico. Vamos a ver que el quehacer médico lo vamos a poder encontrar bien diversificado en lo que corresponde a las normas oficiales mexicanas, lo que serían los códigos civiles, penales, administrativos, y por lo tanto responsabilidad en cada una de ellas. Y entonces, para ir acotando esto, vamos a ver que lo que corresponde al Código Penal Federal, con respecto a esto, en el artículo 228 nos hace referencia a que los profesionistas técnicos o auxiliares vamos a ser responsables de los delitos que se cometan en el ejercicio profesional, sin perjuicio de lo que pueda decir la Ley General de Salud. Entonces, aquí nosotros nos podemos considerar como profesionistas o técnicos, y nuestros auxiliares puede ser el personal que se encuentra a cargo. Y esto viene porque hay una creencia generalizada de que el médico residente no tiene responsabilidad y todas las responsabilidades del médico encargado, esto es el médico de base, adscrito, etcétera.
Sin embargo, aquí es donde respalda lo que corresponde a la responsabilidad que tiene ese médico, que es el tratante al final del camino, y que va a ser responsable de lo que puede estar haciendo las personas que se encuentran a cargo de nosotros. En lo que corresponde a la Ley General de Salud, en el artículo 469 vemos que el profesional técnico o auxiliar de la atención médica que no otorguemos asistencia a una persona en caso de notoria urgencia, vamos a tener nosotros repercusión. Y esto es importante porque nos pueden suspender de nuestra actividad profesional hasta por 2 años y en algunas ocasiones cuando llegue a fallecer el paciente, bueno, pues la repercusión va a ser mayor a nivel de esta situación. En lo que corresponde a la Ley General de Salud en prestación de servicios, lo que corresponde al artículo 9 nos hace mención que la atención médica debe llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos, esto es lex artis, y éticos con respecto a la deontología médica que orientan a la práctica. Por lo tanto, este es un aspecto que es bien variable, no son los mismos criterios científicos que tenemos hoy día de los que tuvimos anteriormente, y esa es la razón por la que tomamos nosotros en consideración que los últimos 5 años son los válidos en cuanto a la actividad profesional que está respaldada por la documentación científica para el caso que pudiera encuadrarnos. El médico residente no está exento de lo que corresponde a las atribuciones legales. Esto es debido a que las autoridades ya lo consideran como médicos de profesión. Y esto está estipulado dentro de esta norma oficial mexicana que estábamos comentando, de educación en salud para la organización y funcionamiento de las residencias médicas. Dentro de esta norma oficial mexicana, que la última actualización es del 19 de marzo de 2024, encontramos nosotros donde se va encuadrando la definición de médico residente, que hace mención que es el profesionista de la medicina con título profesional legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes. Y esto es algo bien importante porque luego a veces empezamos las rotaciones y los residentes que acaban de llegar son a veces pocos los que tienen una cédula profesional y que por lo tanto tienen registro y tienen acceso al expediente clínico electrónico, etcétera. Y tenemos residentes que pues todavía están en trámites. Cuando ya hay un trámite de cédula profesional y ya únicamente falta la última parte para poderlo entregar, Profesiones puede expedir un documento en el cual avala que ese médico ya cumplió con todos los requisitos oficialmente, ya es un médico y está en la última sección de lo que corresponde al trámite para poderle emitir el documento. Y esto sucedía mucho más frecuente antes, que las cédulas profesionales eran impresas. Sin embargo, hoy día que son digitales, esto agiliza mucho el trámite para esto, pero ya es un médico legalmente autorizado para el ejercicio de la profesión. Y en cuanto a la residencia médica, de las actividades que vamos a tener presentes para esto, son actividades académicas, asistenciales y de investigación. En cuanto a asistenciales es donde incluimos nosotros el actuar médico en relación a la atención de los pacientes. En cuanto a esta norma oficial mexicana, hace común para todo lo que corresponde a las instituciones, y aquí algunos de los muchos ejemplos que podemos tener en el país, a recibir de la institución de salud defensa y asesoría jurídica en aquellos casos de demanda o queja de terceros por acciones relacionadas con el desempeño de las actividades. Esto está estipulado aquí y por lo tanto nos está hablando de que la institución en la que nos encontremos nos debe proporcionar asesoría y defensa legal. Entonces hay que tener en consideración que pues al final del camino todos los departamentos jurídicos de los hospitales seguramente tienen muchísimas actividades que estar desarrollando, desde aspectos tan elementales para el funcionamiento de un hospital como los contratos, por ejemplo, y asuntos de discrepancias en criterios médicos. Seguramente tendrán muchos que estar atendiendo en su momento en ministerios públicos, juzgados, etcétera. Y entonces, bueno, pues al final de cuentas el eslabón más delgado y más débil pues siempre son los residentes en cuanto al aspecto jerárquico y por lo tanto puede estar uno más expuesto, pero la norma oficial mexicana dice que nos deben proporcionar como residentes asesoría y defensa jurídica. En lo que corresponde, continuando con estos criterios para lo que corresponde a las disposiciones de los médicos residentes, vemos que deben participar ellos en el adiestramiento clínico, quirúrgico o de campo en el estudio y tratamiento de los pacientes o de la población que se le encuentre asignada, y para esto siempre debe estar sujeto a las indicaciones y a la asesoría de los profesores y equipo médico de la unidad en donde está uno asignado.
Esto es importante porque ellos deben tener actividades en el que se vaya teniendo adquisición de conocimientos y desarrollo de destrezas. Sin embargo, aquí la parte importante es siempre sujeto a las indicaciones que le dé la autoridad o el médico que se encuentre directamente responsabilizado por la atención de este tipo de pacientes. Y asimismo, cuando las situaciones de urgencia lo ameriten, el médico residente debe tener la iniciativa para poder estar realizando el tratamiento inicial. Ojo, la iniciativa, no estamos diciendo completamente el conocimiento. Y se debe informar a la autoridad inmediata. De hecho, hay algunas legislaciones en donde el médico residente, cuando empieza la guardia que le toca ese día, tiene que tener bien establecido quiénes son los médicos que se encuentran en el hospital para que en un momento determinado de esa emergencia médica se puedan dirigir a ellos para que puedan recibir apoyo en cuanto al desarrollo de la situación de urgencias que se pueda estar presentando. Entonces, debe informarse a la autoridad esa autoridad puede ser el médico tratante, el jefe del servicio, la subdirección, etcétera, y recibir indicaciones de qué es lo que se tiene que estar haciendo con respecto a esto. Y un aspecto bien importante es que, híjole, empieza todo el mundo con mucho entusiasmo al principio de la residencia, van pasando los años y después cada vez empiezan, no sé, 20 residentes y al final en el R4, los que están registrados y que saben, ¿no?, que siempre van a ir a la guardia, a lo mejor acaban siendo 5 y uno por cada guardia, ¿no? Entonces, es bien importante que se tenga que permanecer en la unidad médica receptora, que es el hospital al que uno se encuentra asignado, durante la jornada regular y de las guardias que le van a corresponder, sin ausentarse de las actividades, ojo, salvo permiso expreso de la persona que se encuentra facultada. Entonces, este es un aspecto bien importante que hay veces que minimizamos y que es directamente, no proporcional, pero es directamente relacionado con lo que corresponde a la responsabilidad que pueda tener el médico. En cuanto a la disposición para lo que corresponde a estos médicos residentes, vamos a ver que deben contar permanentemente con la asesoría del personal médico de la unidad receptora de residentes. Esto es, todas las actividades que ellos deberían realizar se debe estar supervisada y esto va variando en cuanto a las instituciones. Hay unas que son mucho más laxas y hay otras que son bien estrictas. Cuando uno está, seguramente les ha tocado en los hospitales militares, por ejemplo, en los hospitales militares ni siquiera empieza el procedimiento anestésico y a veces ni siquiera entra el paciente a la sala si no está presente el médico encargado del procedimiento que se encuentra registrado. Probablemente el médico residente podrá realizar todo el desempeño de la cirugía, pero tiene que estar ahí presente el médico que se encuentra asignado para el procedimiento quirúrgico. Toda esta norma oficial mexicana, en cualquiera de las instituciones de salud vamos a encontrar el aterrizamiento y el acoplamiento a las necesidades de cada uno de estos hospitales. Y aquí vemos algunos ejemplos, pero en general, Seguro Social, ISSSTE, Salubridad y los hospitales particulares o privados van a tener la homogenización de esta norma oficial mexicana a su actuar. Entonces, este es un ejemplo de lo que corresponde al hospital del Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde dentro de los aspectos dice que uno como residente tiene derecho a recibir remuneración y prestaciones estipuladas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. Esta es la dependencia que le paga a todos los médicos que se encuentran adscritos a la Secretaría de Salud y si son recursos federales, van a estar pagados por ellos por esta Dirección General de Calidad y Educación. Y esto es independiente de si estamos en la Ciudad de México o estamos en el Estado de México o algún otro estado, ellos son los que pagan. Entonces son recursos públicos de donde sale para poderse pagar. Las universidades no pagan la cuota que le toca al residente, es directamente la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Y lo que estábamos comentando, aterrizando lo que corresponde a esa norma oficial mexicana, que el hospital tiene la obligación de dar asesoría y defensa jurídica en caso de demanda a terceros. Si se fijan, se repite el texto prácticamente de la misma manera. Y dentro de las obligaciones está cumplir con las disposiciones propias del hospital y asimismo, en caso de que la unidad receptora de residentes necesita el médico informar a su inmediato superior el resultado de las acciones médicas que estén a su cargo y en correspondencia con las responsabilidades del grado académico. Esto es porque al principio, pues digo, todos nos acordamos los ya terminados de la residencia, qué pobres eran nuestros criterios, conocimiento y habilidades cuando estábamos en el desarrollo del primer año de la residencia,
Y evidentemente, pues ya conforme va avanzando los años y la experiencia, pues se van modificando en forma importante esos criterios. Nuevamente es importante para el hospital que los residentes permanezcan dentro de su horario, tanto laboral como durante el momento que ellos tengan guardia, y registrar la asistencia a los servicios. Entonces, la ausencia de las actividades a las que se encuentran asignados y la ausencia a las guardias y a los servicios con las actividades que se encuentran designadas es un aspecto que, si se fijan desde la norma oficial mexicana hasta la homogenización en los hospitales, se toma en consideración. Es importante guardar confidencialidad de los pacientes, no divulgar información del expediente clínico, escritos, imágenes, fotografías, grabaciones o cualquier otra forma de documentación a través de redes sociales, de internet o cualquier otro medio. Digo, creo que todos nos han pasado alguna vez fotografías de hospitales en donde están siendo elocuentes con respecto a las actividades realizadas y que, sin embargo, son situaciones que van a estar, en este caso, asignadas por los hospitales como actividades que no se deben estar realizando y que, por lo tanto, ojo, en violación a la intimidad del paciente, esto puede tener repercusiones civiles o repercusiones penales. Este es otro ejemplo de la norma interna para residentes en periodo de adiestramiento de una especialidad. Este es del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En el último documento encontrado, que corresponde al 2020, viene más o menos lo que estuvimos comentando de la norma oficial mexicana y lo que acabamos de ver en el otro hospital del Instituto Nacional de Rehabilitación, pero ellos agregan unos conceptos bien interesantes que viene siendo el de daño patrimonial. Ellos especifican que estos van a ser los daños generados a los bienes y derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social como consecuencia de la actividad que se realice. Y asimismo, daño emergente, cuando corresponde al valor o precio de un bien o cosa que ha sufrido un daño o perjuicio. En mi hospital llegaron unos intensificadores, se les dio capacitación a los médicos, todos los médicos lo habían recibido y después se descompuso parte de una actividad, del movimiento del intensificador y ya saben, nadie hizo nada, ¿no? Entonces, con respecto a esto, la responsabilidad que se pueda tener con respecto al daño de los bienes de la institución tiene repercusiones. En cuanto al daño por lucro cesante, esto hace referencia al dinero o ganancia que el hospital, en este caso el Seguro Social, que es el que hace la referencia, deja de percibir como consecuencia del daño o perjuicio o lo que puede repercutir en cuanto a la obtención nuevamente de ese servicio, como por ejemplo el que el hospital tenga un tomógrafo y que el tomógrafo se haya descompuesto por actividad inadecuada de alguno de los residentes y que por lo tanto tenga el hospital que mandar al paciente a otra institución y gastar en ambulancia, tiempo, recursos humanos para poder obtener un estudio que debería estar funcionando por la actividad que no pudo haber realizado el médico residente. Y también hacen referencia a lo que corresponde al fraude académico. Híjole, esto yo creo que es un campo que es bien interesante como para poder saber cuántos médicos residentes, porque esto es de residentes únicamente, no estoy diciendo que otro tipo de médicos no pueda realizarlo, pero hablando de residentes, híjole, fraudes académicos, actos y conductas deshonestas que tienen como objetivo obtener un beneficio académico mediante prácticas fraudulentas de suplantación de otro residente. Ellos tienen que estar por ejemplo, por lo menos seguro, los médicos que vienen del extranjero y van a regresar a su país necesitan llevar una bitácora de todos los procedimientos realizados y se les exige el que tenga tantos como como cirujano, tantos como primer ayudante, etcétera. Y entonces hay algunas ocasiones en las que acaban, ya me voy a mi casa, pero pues lléname mi documento para que yo pueda tener mi acreditación con esto. Entonces ese tipo de situaciones son cosas que no valen la pena. Hay algunas otras ocasiones en las que pues quizá porque la fiesta estuvo muy buena y no llegué a la guardia, yo pueda imaginarme que pudiera yo obtener algún documento en donde diga que estuve enfermo y que no me voy a presentar a la guardia posteriormente. Y nuevamente se hace mención con el uso no ético de redes sociales. Aquí ya se incluye también lo del acoso, la intimidación, y contra compañeros y otras personas, pero nuevamente lo que corresponde al uso no ético de redes sociales es algo que está tomando más relevancia dentro de los hospitales. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Pediatría, lo que corresponde al reglamento del personal médico residente de los cursos de entrada directa y de posgrado, nos hablan de que ningún médico debe retirarse del área en la que estuvo de guardia sin hacer el enlace adecuado.
Entonces, si la persona responsable no ha llegado todavía, tiene que permanecer un poco más de tiempo hasta que haya sido ese cambio. Hay países que tienen más auge, que tienen más desarrollo en cuanto a la normatividad, y España es uno de ellos. Entonces, aquí el MIR es el médico interno de residente, que tiene doble naturaleza jurídica. Tienen, por un lado, el aspecto laboral, en donde hay una obligación para realizar una prestación, o aspectos asistenciales, cuyo origen es un contrato. Ellos tienen un contrato con las instituciones de salud o su dependencia regional de atención médica. Y asimismo la docente, en donde estamos adquiriendo conocimientos y desarrollando habilidades. Y esto están estipulados dentro del Real Decreto, y ahí están mencionados los dos, del 2006 y del 2008, para que con lo que corresponde a las actividades laborales y académicas. Entonces, esto es importante porque para ellos hacen esto mucho más homogéneo. Esto es para todo el país y no importa si el residente en España se encuentra en una institución pública o privada. Los aspectos laborales lo van a profesionalizar más, esa figura del médico residente. A ellos se les hace un examen médico para comprobar que están en condiciones de que puedan ejercer el tratamiento, la actividad que estaba encaminada. Y si tienen alguna discapacidad, pues podrá tenerse que adaptar a las actividades. Sin embargo, si la discapacidad no es subsanable, esa persona se da de baja y tendrá oportunidad de hacer otra cosa en su vida. Entonces, aspectos laborales y aspectos académicos. Sin embargo, en México la figura es más próxima a un becario. Se consideran ellos prácticamente estudiantes. Muchas ocasiones ellos pueden decir, no es mi responsabilidad, y ya vimos que dista mucho de lo que corresponde a esto. Seguimos siendo la observación en España, en donde las faltas van a ser establecidas para el personal en cuanto a los estatutos sanitarios, y esto es las actividades en donde caiga en error el médico residente van a ser igual que las que se le puede aplicar a algún médico adscrito o encargado del paciente como responsable. La competencia para la imposición de sanciones va a depender de lo que corresponda a la institución sanitaria en la que se encuentra asignada la persona, y cuando ya son faltas graves, entonces se tiene que dar un conocimiento a la comisión de docencia, que ya se encuentra en un nivel superior a lo que correspondería a la institución sanitaria. Entonces, cuando el residente ingresa a esa residencia, firma un contrato para obligar a formarse y, por lo tanto, a realizar prácticas profesionales. Esto es interesante porque, aparte de todo, hay una motivación extra, porque ellos reciben la beca que tienen. Después, cada año que suben de residencia, pues evidentemente va incrementándose. Y se incrementa sustancialmente del primero al segundo año, se incrementa arriba del 25%. Y la otra de ellas es de que reciben una remuneración por el aspecto asistencial que puedan estar brindando al país en este caso. Entonces, ese es el aspecto que está de buena manera regulado por lo que corresponde a ese contrato que están firmando. Entonces, en cuanto a esto, son alumnos que están sometidos a las normas administrativas, evaluación, pero también son trabajadores que tienen un contrato sometido a derecho laboral. Entonces, son tan trabajadores como cualquier otro de los médicos que se encuentran ahí. En cuanto a esto, bueno, pues la responsabilidad va a tener el objetivo de castigar una conducta que se encuentre tipificada dentro del Código Penal. Y para esto vamos a encontrar que se puede tener responsabilidad por asistencia sanitaria, en donde se hace una sanción por los delitos cometidos por una práctica asistencial a través de lo que pueda establecer el juzgado. Sin embargo, para esto es importante que exista un daño. Ojo, para ellos no es suficiente que la conducta sea temeraria o imprudente, sino que aparte de esto tiene que obtenerse un resultado nocivo para el paciente. Entonces es importante que tenga un nexo causal para la actuación negligente y el daño que se le genere al paciente. Los criterios que son utilizados y que en un momento determinado van a generar tipificación es de que, ojo, no es punible, no está tipificado, no es meritorio de sanción un simple error de diagnóstico, salvo cuando esto resulta en aspectos lesivos para el paciente. No es tampoco punible la carencia por el facultativo de una pericia extraordinaria. Se considera la pericia promedio que debería tener el médico en ese nivel de formación. No se puede acudir a planteamiento o fórmulas generales, sino que hay que analizar cada caso en particular.
y tampoco es punible la falta de material o instrumental médico. Y asimismo, la culpabilidad se produce en los casos en que el facultativo pudo haber evitado el comportamiento causante de daño. Para esto aplica lo que corresponde a los errores de diagnóstico o de tratamiento, en donde se puede producir un error o fallo en cualquiera de las fases y por lo tanto se puede estar haciendo con esto lo que corresponde a poder determinar en un momento determinado si esto fue en el interrogatorio, en la relación del diagnóstico, en el pronóstico o en el tratamiento. Y el error médico puede estar determinado si fue en cada una de estas fases. Entonces, los casos cuando un error en el diagnóstico se puede estar presentando es cuando el médico actúa sin los conocimientos mínimos o básicos para abordar la actuación médica, cuando se adoptan las medidas terapéuticas sin haber tenido ya un diagnóstico previo, esto es, un diagnóstico presumido pero no con certeza, cuando el diagnóstico no se le ha examinado previamente al paciente, ese estudio de rayos X únicamente que recibimos y que con eso se hace el diagnóstico sin haber estado junto al paciente y no utilizar los medios técnicos a su alcance para realizar el diagnóstico. En cuanto a estos casos para error, no se debe no tener en cuenta todos los posibles diagnósticos, esto es, los diagnósticos diferenciales, aunque puedan ser poco frecuentes, y cuando los resultados de las pruebas complementarias no son correctamente valorados o el retraso injustificado de lo que corresponde a la emisión de diagnóstico. Entonces, como pueden ver, pues los aspectos de responsabilidad que puede tener un médico residente vienen desde los aspectos civiles, los aspectos administrativos, cuando nosotros somos sujetos a sanciones porque nuestra beca está proporcionada por recursos federales y finalmente esos recursos son meritorios de poder tener nosotros sanción administrativa. Y asimismo, aspectos de sanciones penales. Definitivamente hay que tener en consideración que los médicos residentes ya son médicos formados, que tienen un título, que están legalmente autorizados para el ejercicio de la profesión y que por lo tanto son meritorios de responsabilidad. Es importante el tener en consideración que hoy día las diferentes empresas que brindan servicios de asesoría médica y que en un momento determinado vayan a estar brindándonos una póliza. Ok, temas muy interesantes desde la parte del médico residente. Ahora vamos ya con el médico especialista que está certificado, ya sea institucional o sea privado. Vamos a ver el tema de lo que es la mediación o la conciliación que pueda estar con la repercusión en la parte legal. Vamos a ver la plática con el doctor Mauricio López Ramos. Muy buenas noches a todos los presentes y los que se encuentran en línea. Yo soy un servidor, Mauricio López Ramos. Tengo algunas cosas que realizo aparte de ser ortopedista. Como saben, también soy licenciado en Derecho, perito de algunos lugares federales. Y algo que les va a sonar un poquito diferente y porque es muy importante el tema, soy mediador certificado. Ya más adelante explicaré qué significa esto. El tema es mediación o conciliación del ámbito institucional o privado, es decir, qué hacer cuando tenemos un conflicto. Pero para poder llegar a este concepto, ¿sí?, les voy a decir que la mediación, que es el papá de estos temas, hoy en día, se pueden gestionar conflictos en todas partes del mundo. La mediación en el mundo tiene cerca de unos 60 años. Esto no es nuevo. En México tiene 20 años. Y ahorita vamos a hablar un poquitito más de cómo se relaciona esto con la práctica médica, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito privado, tanto para los residentes como para los médicos de base, como para los que practican la medicina privada. Como ya sabemos, ya hemos platicado lo que es la práctica médica, todo lo que hacemos, todo lo que realizamos relacionado con el acto médico. ¿Y qué es el acto médico? Todo lo que esté encaminado a tratar de mejorar o de restablecer la salud en la medida de lo posible. Hay que empezar a utilizar algunas frases que cuesta mucho trabajo. En la medida de lo posible. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos del acto médico? Primero, el más importante de todos, hay que estar profesionalizado. Y eso no significa más que estar vigente, pertenecer a la sociedad y estar recertificado. Eso es súper, súper importante.
¿Qué pasa si no están profesionalizados? Pues vamos a tener una serie de problemáticas cuando tengan un evento, un conflicto médico legal, en los cuales, créanme, los abogados hoy en día, actualmente, hace un par de años, unos 4 años, se daba un curso más o menos, o 2 por ahí esporádico, relacionado con la malpraxis. Es decir, preparaban a los abogados de cómo demandar a los médicos. Hoy hay un promedio de, por lo menos que yo conozca, 4 a 6 cursos por año. Entonces, ellos saben hacia dónde irse y a dónde enaltecer las fallas que se encuentra el médico, aunque no sean importantes dentro del acto médico. Lo segundo, estar conforme las acciones a la Lex Artis ad hoc. La Lex Artis ad hoc tiene que ver con lo que es la literatura médica del momento, al modo, tiempo y lugar. No es lo mismo la práctica médica que se realiza en un hospital de privilegio como el que yo estoy, o alguna institución pública de alto nivel como la de mi querido amigo Jorge, que estar en la sierra, que estar en un hospital comunal con ciertas limitaciones, probablemente solamente con una unidad de imagenología de rayos X y sin tener con otro tipo de recursos. Entonces, el modo, tiempo y lugar también es importante. A eso se refiere la Lex Artis ad hoc, ¿sí? Por supuesto, el objetivo seguirá siendo el mismo, tratar de la medida de lo posible mejorar la salud de la persona estar ahí. Y, por supuesto, esto es bien importante porque ya lo había mencionado Jorge, la licitud, que todo lo que se realice esté dentro del marco de las acciones legales. ¿Hay que conocer de leyes? Sí, hay que conocer de leyes. Hay una premisa básica en la ley que dice, el hecho que no conozcas la ley no te exime de la responsabilidad, punto. Entonces, eso es bien importante. Entonces, todos estamos sujetos a obligaciones, me refiero en el acto médico, es decir, a los médicos nosotros, ¿sí? Pero bien cierto que la medicina no es posible adaptarla a reglas así tan cuadradas como a veces están contempladas en la ley. Y créame, la ley no es cuadrada, es extremadamente flexible y extremadamente evolutiva, sobre todo cuando uno empieza a leer un poquito cosas más avanzadas, es muy dinámica, pero sí nos sentimos desde nuestro lado, desde nuestra práctica médica, que esto es muy cerrado. Pues sí, es muy cuadrado y a ellos les cuesta mucho trabajo comprender que los actos médicos son extremadamente complejos y que no es una ciencia exacta, ni intenta serlo. La medicina no es una ciencia exacta y eso le cuesta mucho trabajo tanto a las personas que demandan, a los propios pacientes y a los que realizan los dictámenes de juicios, es decir, el señor juez, cuando hacen sus sentencias y a los que sigan en instancias más adelante. Entonces, eso es bien importante. Y tampoco comprenden que existe lo que se llama el margen de incertidumbre. ¿Y qué significa el margen de incertidumbre? No sé. Si alguien sabe qué va a ocurrir en 10 segundos, que me lo diga, por favor. ¿Sí? Hay muchas historias que siempre platico, que ahorita no tenemos tiempo, pero es decir, hay muchas cosas que pueden ocurrir al respecto y eso es margen de incertidumbre, que pueden ser propias del paciente, propias del acto médico, propias de reacciones adversas, es decir, casos fortuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy complejo, ¿no? Y bueno, como ya hemos dicho, cuando no se alinea a la Lex Artis, pues viene lo que se denomina de forma jerárquica, de forma general, como mala praxis, mala práctica, ¿sí? Y otra vez, insisto, el modo, tiempo y lugar. Y la responsabilidad médica, entonces, es todo esto que es nuestra obligación, hacer las cosas lo más apegado posible a las buenas prácticas, tanto deontológicas, vaya otra vez, éticas, morales, que no es lo mismo, y evidentemente científicas. Y cuando no se apegan a esto, entonces vienen 3 tipos de responsabilidades que ya platicamos. Una, la penal, que es, ¿por qué la puse primero? ¿Por qué puse penal? Porque están utilizando los abogados que se han preparado en los cursos de malpraxis. Hay un doctor en Derecho, que no voy a decir su nombre, pero que fue el que creó el concepto de dolo eventual, y ese dolo eventual, no se crean, es como decir, yo me paré y voy a cometer el homicidio, el acto. Es terrible. El dolo eventual es igual a un acto doloso. Y es decir, no es lo mismo un acto culposo, que no es una gran responsabilidad, un acto doloso. Entonces esa figura que él creó específicamente para ese caso en cierto estado del sur del país, ¿sí? Este doctor en Derecho da un curso. Entonces, muchos han agarrado este camino penal porque es altamente presionable. ¿Por qué? Porque está la pérdida de la libertad, ¿no? Como medida cautelar. Y esa medida cautelar, que la han escuchado mucho, medidas cautelares, bueno, recuerden que las medidas cautelares ahorita están un poquito incrementadas.
Y hay algo que yo le denomino el desequilibrio en la evaluación de los actos médicos. La progresividad de los derechos humanos fueron adquiridos en la Constitución mexicana, 2004, se adquiere, ¿ok? 2012, perdón. Se adquiere como derecho humano. Entonces, el derecho a la salud se convierte en algo muy importante y se traduce que el ser humano o las personas o los pacientes tienen derecho a la salud. Eso ya causa un desequilibrio. Nosotros, cuando tenemos un evento de tipo legal, por todos los medios tenemos que demostrar que lo que hicimos está bien hecho. Es un desequilibrio impresionante. No tienen ni idea el desequilibrio del punto de vista legal que hay. Y guárdense desequilibrio, ¿ok? Porque ahorita vamos a hablar de esto al respecto. Y por supuesto, los casos civiles, sí, que básicamente es la reparación. Y este capítulo que cada vez se vuelve más importante, el administrativo, ¿sí? Para los que trabajan en instituciones públicas, cualquier tipo de institución pública tiene responsabilidad administrativa. Está en la legislación que en el caso de que ustedes sean responsables administrativos, independientemente si su caso fue llevado por la vía civil y perdieron, y aparte el administrativo, es decir, la institución quiere cobrar lo que gastó en ustedes como reposición, puede hacerlo hasta por el doble. ¿Ok? Hasta por el doble de ahí. Si la institución gastó 3 millones de indemnización, usted les puede cobrar 6. Si hay responsabilidad, por supuesto. ¿Ok? Ok. Y esta es una de las cosas que quería el doctor Viruega que yo enalteciera, y por supuesto que sí. ¿La malpraxis es real o no? Claro que sí es real. Sí existe la mala praxis. Números van y vienen. Desde el punto de vista purista, en los actos médicos, el 99.8% de la práctica médica tiene malpraxis. ¿Por qué? Porque no está adecuado a normas que están englobadas, como por ejemplo el expediente que no le pusiste la presión arterial, que no le pusiste la frecuencia cardíaca, que no lo pusiste en el margen superior izquierdo, que lo pusiste hasta el final, etcétera. Es decir, desde ese punto de vista hay una mala praxis por todo el diseño administrativo que se llegue a evaluar, se puede decir. Entonces siempre va a haber un pero que se va a encontrar. Pero bueno, del punto de vista real de malpraxis, sí existen. Nada más dejen como Rivero Cultura el primer juicio de malpraxis en América Latina fue en 1598, no se lo voy a platicar, pero sí tiene que ver con esclavitud y con que se le murió porque fue mal atendido por el barbero que era el encargado de ese tiempo de atenderlo. Pero bueno, los primeros casos reportados en Europa, documentados 1596 y en Estados Unidos en los 60. Y es bien importante, ahorita le digo por qué. Entonces, los motivos de demanda son muchos. Sí, derivación de culpa sí existe. ¿Por qué? Por falta de comunicación. La falta de aceptación de exenciones, que es decir, dentro de nuestra práctica existen básicamente 4 excepciones, ¿sí? No se las voy a desarrollar porque es muy complejo, pero créanme que son muy pocas y están solamente contempladas como causa de exención en la práctica médica, ¿no? Por supuesto, la afección económica. Post pandemia se incrementó la atención médica en medio privado un 66%. ¿Por qué? Porque las unidades de instituciones de salud, están saturadas. Entonces, la práctica médica se incrementó un 66% y, por supuesto, hay gastos catastróficos. Una fractura promedio cuesta, no sé, entre 90 a 120 mil pesos y eso en algunas situaciones familiares es muy catastrófico. Y si tiene eventos de complicaciones, pues se puede ir a 300, 400, 500, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa afección económica es muy dolosa para algunas familias y por supuesto que quieren ver resarcido esto creyendo que se hubo una mala praxis o sí hubo una mala praxis. ¿Por qué hago la presunción de que suponiendo que era una mala praxis? Ahorita les digo por qué. Pérdida de relación médico-paciente. ¿Por qué no la pongo primero siendo que es la más importante de todas? Porque digamos que mucho cuesta trabajo comprender que sí tiene que ver con la comunicación y no tener miedo en la comunicación. Hay un temor sostenido y hay un temor, y una enseñanza sostenida a no manifestar todo. Eso es un defecto de nosotros en la enseñanza y que créanme que cuando les digo a los muchachos que tenemos la oportunidad de poder compartir en su preparación y les decimos que tienen que manifestar. Ya le dijiste, volviste a repasar, eso que usted ya le dijo. ¿Y qué? Te vas haciendo ahorita otro momento y tienes que volverlo a hacer y tenemos que volver a repasar hasta de que entres si está consciente de lo que va a ingresar. Cuesta trabajo, pero es defecto de nosotros en manifestar ahí. Por supuesto, sí hay y sí existe y yo lo he visto y más de una vez lo he visto, el lucro. Hay compañías de abogados que se han preparado para esto, hay compañías de abogados que autofinancian los casos, hay compañías de abogados que tienen camionetas frente a instituciones públicas de salud en las cuales dicen si tiene algún problema yo lo ayudo y se los financian, no tienen. Ahorita lo que yo percibo
en mi experiencia es que tengo un 80% de los casos son autofinanciados. Es decir, ¿cuál es el porcentaje que se llevan ellos? No sé, pero sí sé que el autofinanciamiento es mucho más importante. ¿Por qué? Ellos autofinancian el caso y a la ganancia ellos cobran lo que está ahí. Entonces, la malpraxis, múltiples causas, como ya dijimos, escasez de recursos, esto es muy importante para las situaciones de salud de instituciones públicas. Ahorita escuchaba algo que me sorprendió, la semana pasada en cierto hospital de la Ciudad de México no tenían agujas para hacer bloqueos espinales. ¡Wow! Eso es una realidad, punto. Entonces, la escasez de recursos es real, ¿sí? Conocimiento, mala preparación. Pues, si tienes una, va a ocurrir la otra. Y si aparte viene con una historia de deficiencia en formación, pues se va a acrecentar con este tipo de carencias, ¿no? Debido a que es un foro abierto, pero sí hay diferencias en educación médica de acuerdo a diferentes regiones del país. No voy a ahondar más en eso. Falta de entrenamiento, pues es parte de lo mismo, ¿no? Hay lugares que dicen es que no estamos viendo nada de lo que nos corresponde, ¿sí? Y por supuesto, la sobrecarga laboral. No es posible que estén viendo 40 pacientes en 3 horas. Es algo que cuesta mucho trabajo para uno hacerlo, ¿sí? Ahora bien, la realidad legal es esta. Hay un incremento sostenido de las demandas, pospandemia, como le dije, se aumentó, no se duplicó, se triplicó y de forma impresionante. Y si no es un 300, sí está cercano al 300%, no es broma. Nosotros hacíamos un promedio de peritajes, recibíamos un promedio de 2 al mes y ahorita recibimos un promedio de 6 a 8 al mes para hacerlos. Es decir, esta parte, la visión de los abogados y también de las personas que se sienten afectadas por judicializar todo acto médico que no le comprenden. ¿Y por qué no lo comprenden? Porque no tienen la información. Entonces, base importante es informar. Tiempo de resolución en un estudio realizado en el 2008, la media era 29 meses. No, hombre, la media ahorita está en 4 años. 3 y completo. Estamos hablando con apelación y amparo. La apelación promedio está tardando 1 año. El juicio tarda 1 año más o menos, entre 1 o 2 años. Y la apelación otro año, 3. Y amparo otro. Es decir, estamos hablando de un promedio de entre 4 años, por dejarlo decente, por lo menos en lugares de sobrecarga como en México, ¿no? Costos excesivos. Un juicio vale 150 o 200 mil pesos. Y por supuesto, saben que nadie va a hablar, nadie va a saber lo que ocurrió, ¿eh? A ver, un servidor, yo no voy a hablar. La otra parte tampoco va a hablar. Va a hablar otro cuate que no va a manifestar mi sentir, y de la otra parte va a hablar otro cuate que va a manifestar el sentir que él cree de la otra persona, y eso se llaman los abogados. Y luego va a venir un grupo legal que va a ser el señor juez, sus secretarios y sus demás asistentes, que van a interpretar lo que dijeron otros de lo que nos ocurrió a 2 personas. Eso es la falta completa de comunicación. El sistema tradicional, que ahorita voy a entrar a esa parte, el sistema tradicional evidentemente ya no funciona. ¿Cuál es el sistema tradicional? Juez, ¿ok? Lo que llamamos nosotros la justicia formal, ¿sí? Y existen también otras cosas que es lo que se llama hoy en día la representación aparente. Al lado mío, cuando yo estoy operando, está alguien que se llama la persona moral. Y la persona moral, y existe otro más. La persona moral está operando conmigo. Es decir, el grupo que sea donde yo esté operando, esa persona moral está operando y por ende va a haber una representación aparente y es igual de culpable si a mí me sentencian o si sentencian por el mal actuar del hospital o del grupo hospitalario, también va a ser sentenciado y por ende yo también voy a ser responsable. Eso es lo que se llama representación aparente. Los daños punitivos, conocen el famoso caso de Mayan Palace, bueno, pues ahí se iniciaron los daños punitivos y eso hace que las demandas, que las reclamaciones de orden moral se asciendan. El promedio de este tipo de demandas anda ahorita sobre los 50 millones, las más baratas andan sobre los 5 a 10 millones. Esos son los que están ahí. Entonces, bueno, el sistema adversarial, el sistema tradicional, el sistema que ustedes conocen, uno contra otro, decidiendo otro, que ese es el sistema adversarial, es agotado, poco útil y caro y no resuelve, ¿sí? Bueno, esa es la realidad. 2,000 demandas. ¿Ok? Hoy me llegó, hace un par de horas, normalmente un caso, un expediente trae un número y luego viene el año. 16,201. 16,000. Es decir, que era el caso número 16,000 que les llegó en ese año. ¿Ok? Pobres cuates. Y aquí están hablando de 3 secretarios. El normal es 2 secretarios por unidad. Entonces, pobres, están bien saturados, están como las instituciones públicas, no pueden más.
¿Ok? ¿Cuál es lo que yo llamo la fórmula perfecta de opciones para poder resolver los conflictos médicos? Rápidamente, se modificó un artículo en la cual aparece algo que se llaman los métodos alternos de solución de controversias, celebra el rango constitucional, dando el derecho humano a que las personas puedan decidir 2 vías de camino para resolver los conflictos, ¿sí? Y el primero, es decir, los justiciables, que somos todos, ¿sí? Tenemos derecho a 2 formas de hacerlo. Uno, la forma tradicional, la sistema formal, ¿sí? Que es el sistema, el juez, abogados y todos un miembro ahí. Y el oro, la justicia alternativa. Y la justicia alternativa tiene 20 años, pero ahorita con los nuevos cambios que ha habido, ¿sí? Que esto ocurre, primero algunas modificaciones en 2017, ¿y qué son los métodos alternos de solución de controversias, o más conocidos como las MASC? Al lado izquierdo tenemos lo que es el sistema tradicional, ¿sí? El adversarial heterocompositivo, es decir, uno contra otro y otro cuate decide por nosotros. Y del otro lado, el sistema no adversarial, el autocompositivo. Nosotros lo vamos a solucionar y de forma legal. ¿Qué es el ejemplo de este? Es el juicio, la sentencia. El otro, aunque es un método alterno, que es el arbitraje, se genera un laudo, pero recuerden que vamos a escoger a un tercero y ese tercero va a decidir que es el árbitro, ¿sí? La excelencia del lado derecho del sistema no adversarial autocompositivo es la negociación. ¿Y qué es? Solución del conflicto. Y luego viene un aspecto muy importante que es porque hay una diferencia entre lo que se llama conciliar y lo que sigue, que es el rey. La conciliación genera algo que se llama convenio. Cuando está bien hecho dentro del margen de la ley, no se me vayan y no se me pierdan con esto. Conciliación dentro del margen de la ley, yo también sé por qué. Y por otro aspecto, la mediación. ¿Y por qué aparece en verde? Porque es el rey. Es el rey y es lo que es el futuro y lo que es una realidad hoy en México. Y genera lo que es el acuerdo. ¿Qué significa el acuerdo actualmente? Un acto de mediación en México por la Ley de Justicia Alternativa publicada en 2024, ¿sí? Hoy en día la Ley de Justicia Alternativa de 2024 nos permite, ¿sí?, que los acuerdos que se lleguen en los actos de mediación se consideran cosa juzgada, es decir, se acabó la bronca. Si ustedes llegan a un acuerdo, si las partes llegan a un acuerdo, estando ante un mediador certificado vigente, que no es lo mismo, es decir, mediador certificado vigente, y ahorita vamos a explicar un poquito qué es eso, y en la ley se agregó un agregado en el capítulo 6, en que tratándose de controversias en el ámbito de la salud, se aplicará la ley. Es decir, está contemplado que esto se haga. Es solamente para la mediación. La mediación, lo voy a decir el primero, la mediación es la cual un cuate, que es un mediador certificado vigente, sí, tiene la facultad para poder ayudarles a resolver el conflicto entre 2 partes en el ámbito civil, mercantil y familiar. En el penal no. ¿Ok? Y si ellos llegan a un acuerdo, se genera un convenio de mediación y ese convenio de mediación se llama cosa juzgada. ¿Sí? Muy importante. Los únicos que pueden generar acuerdos de mediación son los mediadores certificados vigentes adscritos al Poder Judicial de cada uno de los estados y en este caso ya federales, solamente ellos. La conciliación, la diferencia entre la mediación y conciliación es una cosa técnica. El mediador en la el facilitador se nos denomina ahora facilitadores. Los facilitadores en la mediación no opina, no da ideas y en la conciliación sí propone ideas, como los ámbitos laborales, ¿sí? Y el arbitraje que ya es muy conocido, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que se generan este tipo de cosas? ¿Cómo es que evoluciona este tipo de cosas? Primero nos damos cuenta que se puede demandar y eso ocurre en los 60s y ocurre en los 80s, sobre todo en Estados Unidos, la evolución. Y el primer intento de resolverlo, esto de hacerlo más práctico y evitarse los juicios mediáticos y grandototes, es el arbitraje, ¿ok? En México, menos del 2% de los casos terminan en arbitraje. Después, evidentemente, la mediación y actualmente la mediación especializada. Sí hay la mediación es el acto que ya les dije, pero hay una parte que se llama mediación en salud, en la cual un servidor es el que está impulsándolo en México. Existe en otras partes del mundo y van a ver la experiencia en otras partes del mundo. Por eso le llamo la mediación especializada, porque hay mediación escolar, mediación deportiva, mediación familiar, mediación mercantil, mediación inmobiliaria. Es decir, hay muchos títulos como actividades como actividades existan. Entonces, hay mediaciones con otros títulos. La base es la misma, ¿sí? Y, por supuesto, existe ya una evolución en ciertas partes del mundo en las cuales se busca que se restaure todo, tanto la relación médico-paciente como las acciones totales de la persona que haya sufrido algún evento adverso, ¿no?
¿Dónde estamos nosotros? Pues en el 2.5, ¿no? Ni uno ni otro. Ok, nada más váyanse a las orillas, ¿sí? ¿Qué es la mediación y qué es un juicio? Simplemente, ¿no? En unas participas, que es voluntario, en otras involuntario, aquí te imponen, aquí no te imponen, aquí todo es confidencial, en un juicio es público, es económico, dura muy poco, pueden ser 2 sentadas. Si tú no si tú no llegas a una audiencia a las 9 de la mañana, te castigan y te suspenden tu derecho y te acabó. En una mediación dices, oye, ¿se podría el domingo a las 4? Mejor a las 3, ¿no? Ok. Esa flexibilidad. Oye, ¿y puede ser en tu oficina del sur en vez de la oficina del norte? Sí, sí, claro, no hay ningún problema. La ley nos permite una gran cantidad. Económico, por supuesto, un juicio cuesta 150 o 200,000 y una mediación es extremadamente económica. No le puedo decir precio porque depende de muchas cosas, pero no se compara a un juicio de ninguna manera, ¿no? Los resultados, y suena a eslogan, sí, sí es ganar, ganar. Y en el otro, en el juicio, uno gana y otro pierde, ¿sí? Claro, hay que tener voluntariedad. Ok, sí es cierto que la mediación tiene desde la época de los 80s. La época de los, digo, perdón, que la mediación, sí, la época de los 80s en diferentes partes del mundo, como Reino, Francia, Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pero inicialmente solo se centraba en los conflictos médico-paciente. Y ahorita me por qué, a qué me refiero en la relación a esto. Pero en la primera década de este siglo se empezó a ver que las organizaciones de salud sufrían y tenían grandes conflictos internos y estaban generados por los problemas de comunicación. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a enfocarse ahí. Empezaron a trabajar en diferentes lugares dentro de las instituciones públicas, sobre todo en lugares como España, Argentina y de otra manera ahí. Y esto se evidenció evidentemente más en pospandemia. La pandemia se vio esa necesidad importante de las problemáticas que estaba ocurriendo en todos los hospitales, ¿no? Y bueno, y es así como es la mediación en salud. Ahorita regreso a este campo nuevo, se le llama mediación sanitaria, y ahorita le explico qué es eso. Entonces, mediación en salud como alternativa, sí, claro que es una opción. ¿Por qué? Pues porque es no adversarial, porque es, ¿cómo se llama? Es resolutivo, sí tiene algunos principios, tiene 8 principios, pero no puse algunos de ellos, que es voluntario, confidencial, imparcial, neutral, equitativo, flexible. El mediador es mita, ni para un lado ni para otro. Y si violenta eso, el acto de mediación se puede suspender o se puede ser cuestionado. Económico en tiempos y en dinero, ¿sí? ¿Cómo se llama? Bueno, los costos y en general ahí. Y se acerca a la verdad, claro, porque tienes la oportunidad de compartir y de poder explicar lo que ocurrió en ese acto médico, ¿ok? Esa es la diferencia. Aquí vas a poder dialogar con la capacidad que tenga el mediador de poder ayudarles a establecer esos medios de comunicación. Ya sé que suena muy esotérico, pero créanme, cuando uno lo vive, no lo puede creer lo que se vive. Y por supuesto, los acuerdos, si es que se llega a un acto de mediación, digo, a un convenio de mediación, eso se considera cosa juzgada. No hay forma de que se vuelva a abrir eso, ¿sí? Y puede ser en 1 o 2 sentadas. ¿Cómo llegamos a una mediación actualmente? Pues ya mencionamos que la nueva ley que existe, derivado de una autoridad judicial o a sugerencia del Ministerio Público. En el caso del Ministerio Público, ellos tienen sus propios mediadores que pertenecen a la parte penal. Pero alguna de las partes, ya sea el paciente o ya sea el médico, pueden pedirlo que vayan a una mediación. Ahora vamos a trasladarlo también al medio institucional. Si el trabajador, el camillero, quiere platicar con la jefa de enfermeras porque tiene un conflicto, también es parte de lo que puede hacerse. Y eso es lo que se denomina mediación sanitaria. Por cláusula compromisoria. ¿Qué significa una cláusula compromisoria? ¿Han visto en los contratos cuando dicen, y en caso de una disputa nos vamos a ir a los tribunales? Ok, pues ahora en vez de eso pones la cláusula más. En caso de disputa nos iremos a la mediación, ¿sí? Y eso se puede encontrar en los contratos de adhesión que se ponen ahí. Y hay algo que se llama la cláusula más progresiva, que ese es el oro. Y que ya muchos lugares ya lo tienen contemplados. Hay contratos ya inmobiliarios que vienen cláusulas más y más progresivas, que es, empezamos en mediación, empezamos en negociación, nos vamos a mediación. Si la mediación no funciona, nos vamos al arbitraje. Y si de plano no aceptamos ninguna de todas estas opciones, ok, nos vamos a juicio. Pero se dan la oportunidad de poder hacerlo diferente, ¿ok? Y esa es la cláusula más progresiva. Ahora bien, les platicaba que hay una experiencia en el mundo, y ¿cómo se llama? A respecto de mediación en salud. No es que me la saque de la manga. Solamente Chile se vio
impresionantemente inteligente, y en el 2004 hace una serie de cambios en sus leyes y le dice, todas las personas, se lo voy a resumir básicamente, todas las personas, porque ellos tienen una parte muy importante de salud pública, que se manejan por medio de algo que se llaman las ISAPRES. Y bueno, y dicen, todos los conflictos médico-paciente se van a mediación pública. Punto, todos. Y todos se van. Segundo, se topa la restitución, ¿sí? Y eso hace impresionante. Esas son algunas de las consideraciones que hay ahí, ¿ok? Y eso lo que considera es lo que se llama, aquí abajo en la segunda parte, el sistema de mediación prejudicial obligatorio, ¿sí? Y es gratuito, además, ¿ok? Salvo por instituciones públicas que pueden pagarla. ¿Qué pasa en un artículo que no es reciente, que ya tiene unos 5 o 6 años? Varios artículos, porque en esa época salieron varios artículos, salieron 3 artículos al respecto. Chile, en 20 años, el 80% de las mediaciones no acabaron en juicio. Es decir, el 80% de los casos que les llegaron no terminaron en juicio. De estos, de los que estuvieron en mediación, el 20% terminaron en acuerdos, ¿sí? Otros sí se fueron a la vía judicial y siguieron con su demanda. Así lo consideraron. ¿Y cuánto bajó las reclamaciones? 75% de disminución de pagos compensatorios. Es decir, ahora déjenme decirles un secretito. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de la mediación en el mundo? Rápido les voy a decir. El sistema adversarial, heterocompositivo, el del juez, el de la sentencia, tiene un porcentaje de cumplimiento del 30 al 40%, o una no cumplimiento me falta, 60-40. Y el porcentaje mundial de cumplimiento de la mediación es del 80%. Mundial, 75%, por arriba del 75%, déjenlo 70% si quieren. Brutal. Entonces los números se reproducen en cualquier ámbito, en todos lados hablan de lo mismo ahí, porque la gente lo hace porque quiere hacerlo, ¿sí? España es muy semejante a nosotros, nada más que no tiene la ley perfecta, ¿sí? Y una de las cosas importantes, este es uno de los españoles imperdibles que estuvimos la semana pasada con Javier Ales, y habla precisamente de estas cosas del usuario, de las relaciones gestionar los conflictos a través de la mediación entre usuario profesional, usuario-usuario, ellos tienen un sistema de salud pública, institución profesional y otros organismos relacionados, ¿sí? Y bueno, a estudios han demostrado, sobre todo estas mujeres tienen muchos estudios al respecto de mediación ¿cómo se llama? Mediación en salud, Munera y Armadans, y ellos precisamente han visto que mejoran mucho el trato con los usuarios de servicios de salud y se evitan posibles litigios. ¿Qué tenemos en México? En México existen diferentes métodos para solucionarlo. Está la CONAMED, la mediación pública no especializada, la mediación privada especializada y la mediación sanitaria ya en unidades sanitarias. Por falta de tiempo no voy a poder desarrollarles lo que falta. Lástima, pero créanme que sí es muy importante, pero para hacerles, la idea es que en México la mediación privada en salud es la colaboración de un médico con mediador experto en mediación. Y esto nos da ahí, ya hay mediación sanitaria, y lo más importante es que quiero que haga que es lo que es la diferencia entre mediación en salud y mediación sanitaria. Lástima que no podamos continuar, pero con todo gusto estoy para servirles mis redes y ya saben que en casa. Pues muchas gracias nuevamente ya en casi el término de esta sesión reglamentaria del capítulo de peritos. Muchas gracias a los asistentes que están aquí presentes, a las 200 personas que están conectadas vía internet, amigos de Colombia, de Bogotá, Valle del Cauca, por estar aquí con nosotros a esta hora. Técnicamente se van a hacer algunas preguntas. Jorge, si el médico residente que está en proceso de validación de su certificado tiene responsabilidad, o si en este caso todavía no está vigente su validez con su título por profesiones, ¿cómo es el actuar con él? Efectivamente, el médico residente debe cumplir con la normatividad. Y la normatividad es de que tuviera que tener ya una cédula profesional registrada. Y ya cuando tiene cédula profesional registrada, entonces puede ser acreedor a contratar un servicio de responsabilidad.
y por el otro lado, un servicio de estos de protección médico-legal. Sin embargo, si en un momento determinado no tiene esta persona todavía su registro para ejercer la profesión, no va a ser meritorio poder contratar por su cuenta esto, porque esos contratos son para personal de salud en general. Ahí entran enfermeras, dentistas, nutrición, que puedan estar relacionados con esto. Sin embargo, por lo que estábamos viendo en la norma oficial mexicana, la institución tiene la responsabilidad de brindar asesoría jurídica y defensa legal para las eventualidades que pudieran presentarse. Pero deben ser médicos para que puedan estar haciendo la residencia ya legalmente registrados. Correcto. Si en este caso para la responsabilidad administrativa de una institución, para el médico residente, no le brinda porque hay alguna institución que tal vez no los da de alta por alguna situación administrativa del que fuera, ¿qué repercusión tiene para la institución y para ese médico especialista en formación? Pero que no los tengan registrados ¿en dónde? En la RC de la institución. No te podría yo decir esa. Sí, hubo un caso reciente de un residente que no había estado registrado en el RC. Es obligación de la parte administrativa de las instituciones públicas que lo registren a los residentes. Es decir, las personas que están en formación también entran de la póliza de RC que se encuentra en las instituciones. Este caso fue muy sonado, se solucionó relativamente rápido gracias a las presiones mediáticas, como siempre, y sí, las instituciones están obligadas a ingresarlos en el grupo de RC. Y como bien dices muy claramente la pregunta, si estás en formación, eres un médico general, tienes responsabilidades. Tal, punto. Realizas actos médicos, puedes entrar en cualquiera de los supuestos. Es decir, no hay forma de evitarlo. No hay forma de decir que porque estoy en formación no soy responsable. Las notas tienen que ser firmadas por médico de base siempre acompañado. No puede estar solamente del médico residente. Y tampoco puede estar los nombres sin firmas, porque eso es muy común ver en los expedientes, nombres sin firmas. Entonces, sin firma, pues todo el que está anotado en que está el R1, el R2, el R3, el médico de base y hasta el de servicio, pues todos son responsables, ¿eh? Todos los que tienen esas notas son responsables si es que esto se deriva de un acto médico deficiente o de un acto que se interpreta como deficiente o de mala práctica, ¿no? Para esos médicos que están en formación o los especialistas que consideran que una póliza de responsabilidad no es importante, de las demandas que ustedes han visto, ¿cuál es la póliza ideal en cobertura que debería de tener la RC? Ok. La póliza ideal es que la que contempla hoy en día pagar mediación, ¿sí? Solo hay una sola póliza, no voy a decir el nombre, hay una póliza que ya contempla inteligentemente, que ya está avanzada, en que contemple que puede cubrir los actos de mediación. El acto de mediación no es un convenio, no es un arreglo extrajudicial, es otra opción y derecho que tienen las personas para elegir el camino de solución, o la vía formal, ¿sí? O la vía alternativa. Y entonces, hoy las pólizas deberían de actualizarse y todavía no se actualizan ante el marco de la ley. Supongo que va a haber una. Solamente hay una y esperemos que dentro de algún par de años ya haya una prima que sume a las RCs, eso vería en la plática, que piense que habrá que pagar un poquito más, ¿sí? 3, 2, no sé, lo que sea, para que te cubra cierta cantidad para cubrir en actos de mediación, porque eso va a ser la opción. ¿Qué van a preferir ustedes? Les pregunto a todos, a las personas que se encuentran aquí, gracias por estar aquí, y a los que están allá. ¿Qué van a preferir? ¿A un juez que no saben su capacidad, sobre todo con los cambios que hoy en día, o a un mediador certificado, conocido, tal vez con algunos conocimientos de medicina, que les puede ayudar a resolver su conflicto? Digo, la pregunta no es muy compleja, y aparte que les va a ayudar a resolver el conflicto de forma diferente. Suena un poquito loco, se cree que no, pero créanme que mucha gente hoy en día creemos que la mediación, algunos estamos convencidos que la mediación va a ser la opción para resolver los conflictos civiles, mercantiles y familiares. Yo nada más digo, aclarando lo que estaba comentando Mauricio, y yo creo que sí vale la pena el ser puntual en esto. Nosotros contratamos una póliza de responsabilidad civil de X cantidad de millones, 5 millones, 10 millones.
Y si no, y esto es para defensa jurídica, cauciones y pago y pago, sí, y pago de en un momento determinado que perdamos ese juicio. Sin embargo, lo que está comentando Mauricio es de que si nosotros tenemos una póliza de esas características, no tiene cabida la mediación y por lo tanto, si nos vamos a mediación, el resultado que se pueda tener de esa mediación no aplica para ese pago de responsabilidad civil. Y lo que está comentando el doctor Mauricio López Ramos es de que esa compañía lo que tiene es de que si uno elige el ir a mediación y en mediación acaba uno con un convenio en el cual se está estableciendo que esa culpa va relacionada con, no sé, 1 millón de pesos, entonces esa póliza de RC a través de mediación está validada para que se pueda cubrir ese dinero, que en las otras no está cubierto. Entonces, por lo tanto, eso restringe hoy día algunos aspectos de mediación. Las RC son bien especiales. Hay que leer los contratos. Es como todo. Hay que leer. Si no leen los contratos, no saben. Pero no son, hay que decir letra chiquita. No es letra chiquita. Hay que leerla porque vienen las condiciones. Una de las condiciones bien importantes que son los primeros que dicen es, hey, nosotros decidimos cómo te vamos a defender. Y si tú decides hacer otra cosa, es bajo tu riesgo. Entonces hay que leer y siempre hay que tener un buen diálogo con el abogado porque probablemente algunas compañías ya empiecen a modificar sus criterios con base a la nueva ley que está desde el 2024, pero ya veremos, hay que ir, ahí vamos viendo ahí. Por lo menos ya vimos que hay una que ya aceptó y eso significa que se va a contaminar el mercado de las RCs, ¿no? Ok, en el campo de la práctica del médico residente o de los hospitales donde no se cuente tal vez con el recurso, mencionabas, Jorge, que si no se tenía el médico de base que fuera el responsable, hubiera jerárquicamente tal vez un residente de 4º año, tal vez una fractura de pelvis, un fijador externo. No se lo quieren pasar. Técnicamente la responsabilidad ahí es inherente al médico residente, al que está encargado del turno en esa jornada amontonada o en la noche. ¿Qué aplica? Es que definitivamente siempre tiene que haber una persona responsable de esto y por esas razones de que uno como residente al inicio de la guardia debería estar establecido cuál es el orden jerárquico de las personas disponibles. Pero también es cierto de que hay un punto bien importante en cuanto a las capacidades. Por ejemplo, hay países en donde, en España específicamente, que los residentes de primer año no están autorizados, está prohibido que den un alta a un paciente desde el servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque su conocimiento y desarrollo de destrezas son bien pobres. Entonces, conforme van incrementando el año, o la capacitación en los años subsecuentes, se va autorizando por el titular del curso cuáles son las habilidades que va teniendo cada uno de los residentes. Entonces, probablemente yo pueda tener, como si fuéramos los dos del mismo nivel, entonces que yo tuviera menos opciones abiertas al tratamiento que lo que pudiera tener otro compañero del mismo año. Entonces, basado en eso, cierto tipo de padecimientos vamos a estar limitados si estuviéramos solos sin otro tipo de apoyos. No tendríamos en un momento determinado la autorización como para poder hacer los procedimientos. Pero hay una parte que establece que en un momento determinado nosotros como residentes menores tenemos que informar a la autoridad cuál es el elemento de la urgencia y ellos deben proporcionar las condiciones y el apoyo necesario para solventar la situación de emergencia. Correcto. La última pregunta, quiero que sea breve. La situación que pueda tener el consentimiento para informar versus el consentimiento informado, ¿en qué diferencia tiene? 10 segundos cada uno. El concepto es muy sencillo, informar para consentir. Desgastarse, cansarse, ser exhaustivos, informar para que después genere lo que se llama el papel, que es el consentimiento informado. Es más importante la acción de informar que la acción del papel. Y el papel también tiene que estar llenado conforme a lo que se dijo en la información. Ha habido incluso hospitales en los que se hace una reunión comunal y, por ejemplo, si todos los asistentes en este auditorio van a ser operados de cadera por artroplastía, se les da una información genérica y cuando acaba la información preguntas, nadie pregunta, se les pasaba el documento en donde todo el mundo firmaba que estaban ya con un consentimiento. Eso se ha determinado que no tiene ninguna validez y entonces es un procedimiento sin consentimiento informado. El tiempo que uno le dedique a la información al paciente de lo que se va a realizar, bien vale la pena. Correcto, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Los esperamos en el 70º Congreso de Ortopedia celebrado en Guadalajara, en el capítulo de peritos de ortopedia. Se van a profundizar estos temas. Uno de entre ellos es el de la mediación. Sin embargo, se van a tocar temas que se vieron en la sesión un poco más profundos con la presencia de casos clínicos para la prevención del conflicto en el acto médico, para que puedan verlo. Asimismo, próximamente en más o menos en julio-agosto, el nuevo taller de peritos en ortopedia para la formación, el que quiera prevenir, el que quiera ver qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, cómo puedo mejorar para evitar ese conflicto. Los invitamos como parte del Colegio de Ortopedia, y asimismo los que quieran revisar nuevamente la sesión de reglamentaria actual del capítulo, se va a presentar en YouTube, va a estar presente a partir de 3 días en la liga. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches a todos. Como habrán visto, este tema es de primordial importancia y es por eso que agradecemos al capítulo de todo lo que refiere a la protección del médico, ya que nos hemos encontrado un crecimiento alarmante en el número de procesos en los cuales se ven involucrados los médicos. Así, en esta ocasión, el número que tuvimos de asistentes para esta sesión fueron 218. Eso significa un número importante en el interés por llevar a cabo una enseñanza y un entender de qué es lo que nos puede suceder. Agradezco, obviamente, a al doctor Juan Manuel Viruega, que siempre muy entusiasta está aquí apoyándonos, y bueno, al doctor López Ramos, al doctor Ponce de León, que enseñaron en esta ocasión la parte que difícilmente uno se imagina, el residente hasta dónde está involucrado y hasta dónde puede involucrar al titular. Pues no me queda más que darles las gracias a todos y de nuevo invitarlos al 70º Congreso, que se llevará a cabo del 30 de abril al 4 de mayo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los esperamos. Buenas noches.